Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Doctor Juan Espinal, bienvenido a La Hora de la Verdad. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Doctor Demar, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted. Un saludo afectuoso y respetuoso para el doctor Fernando Londoño. Y muchísimas gracias por esta importante invitación. Siempre es un honor estar en los micrófonos de La Hora de la Verdad. Muchas gracias. Doctor Juan, ¿qué es lo que usted ha evidenciado en medio de este tiempo contrarreloj, ¿no? Porque vamos rápidamente al fenómeno del Niño, pero las generadoras eléctricas tienen las alarmas prendidas desde hace mucho tiempo, advirtiendo que no podemos enfrentar un fenómeno del Niño cuando hay déficit de gas en el país, tenemos que importarlo a un altísimo precio y el gobierno Petro simplemente quedó de manos cruzados diciendo que vamos a salvar el planeta en temas ambientales, evitando la exploración y explotación de nuevos yacimientos de gas, de petróleo, inclusive exploración y explotación de carbón también en el país. Su apreciación sobre lo que será para Colombia este fenómeno y cómo el Tigre Abelardo de la Espriella recibe esta papa caliente que no será fácil de controlar. Bueno, lo primero es que el sector minero energético está completamente debilitado. Petro y sus ministros de minas, especialmente Irene Vélez, lo que hicieron fue diseñar el cóctel perfecto para llevarnos rumbo a un fracaso energético y a padecer un posible apagón como el de hace 34 años. Y creo que además de la seguridad, de recuperar el sistema de salud, va a ser uno de los retos del presidente Abelardo y del doctor José Manuel. Repotencializar y recuperar el sector minero energético y evitar un apagón. Un apagón, doctor Demar y doctor Fernando, que de acuerdo al Banco de la República costaría 200.000 millones de pesos. Conocemos el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Además, doctor Fernando, porque el lunático de Petro, uno diría que el tema de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos es una estrategia de la extrema izquierda. Y no, le voy a poner simplemente dos ejemplos. Lula y la presidenta de México, que también son igual de izquierdosos que Gustavo Petro, le vienen apostando a los hidrocarburos. El presidente de Brasil en los últimos 2 años ha firmado más de 185 contratos de exploración de hidrocarburos. Y la presidenta de México le ha dicho sí a los análisis, estudios técnicos y científicos para tomar una determinación frente a la herramienta del fracking en este país, que importa además casi el 85% de los hidrocarburos que consume México, que es un país supremamente potente y poblado. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros, doctor Omar y doctor Fernando? Garantizar la seguridad energética para evitar un apagón, pero además también un apagón financiero, porque si el país se apaga financieramente vamos a fracasar. Resolver la crisis del suministro del gas. Nosotros estamos importando el 34% del gas, de acuerdo al último informe de la gente de mercado hace 20 días. Reactivar la exploración y la explotación de petróleo. El reto de Abelardo es llegar a 1.3 millones de barriles de crudo día, que eso sería supremamente importante a nivel nacional, y recuperar la senda de la exploración y la explotación del sector minero. Si nosotros seguimos, doctor Demar y doctor Fernando, esta senda, pues este sector puede aportar aproximadamente el 50% de las exportaciones totales de nuestro país, el 30% de la inversión extranjera directa, el 20% de los ingresos corrientes de la nación, sin incluir las regalías que además son fundamentales para las gobernaciones y para las alcaldías, y que representaría aproximadamente un 7% del PIB regional. Solamente si nosotros nos encaminamos en ese sentido, podríamos lograr este efecto tan positivo desde el punto de vista económico. Pero yo sí he venido insistiendo, para terminar esta primera reflexión, doctor Demar y doctor Fernando, el próximo gobierno del doctor Abelardo, que empieza el 7 de agosto, que gracias a Dios, doctor Fernando, cesó la horrible noche, tendrá que necesariamente declarar una emergencia energética durante los 2 próximos años para poder reactivar este sector, para evitar el apagón, para reactivar todo el sector minero energético, que un sector minero energético que lo único que necesita es voluntad del gobierno,
porque las inversiones son privadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto pues permite obviamente agilizar la construcción de la infraestructura estratégica a nivel nacional, ofrecer incentivos fiscales con cláusulas de estabilidad jurídica y establecer un sistema fast track para los procesos de licenciamiento y de consultas previas. Y ahí yo tengo dos retos. La reglamentación de la consulta previa, que estamos terminando con mi equipo de UTL, el documento y el documento del proyecto de ley de flexibilización de licenciamiento ambiental. Doctor Fernando, no es posible que las consultas previas en Colombia hoy tengan frenados más de 20.000 proyectos de todo tipo, simplemente porque eso se convirtió en un cartel para explotar a los inversionistas y para ahuyentar, obviamente, las grandes infraestructuras de nuestro país. Doctor Fernando, oiga, qué importante es último que usted acaba de mencionar, doctor Juan Espinal. La consulta previa se convirtió en una suerte de extorsión de unos pocos en contra de las empresas, en la empresa privada que pretende lograr el desarrollo en el país. Si no, fíjense lo que pasó con Sirius, ¿no? En la costa norte colombiana. Los indígenas que están a 150, 180 kilómetros de distancia no permiten que haya exploración y mucho menos explotación de gas. Doctor Fernando. Tenemos por ahí una deuda de 2.8 millones de pesos en el norte del país, para La Guajira, el Magdalena, ¿cuál otro departamento del norte del país? Hay que pagarla ya. ¿Y con qué? La bomba financiera de aire, que llega a 3 billones, doctor Fernando, doctor Juan Espinal, en cuanto a nada, ¿no? 2.8 era la cifra que yo Sí, tenía. señor. Sí, señor. Sí. La deuda, doctor Fernando, permítame, la deuda total a nivel país que va a dejar este país, este gobierno al sector eléctrico estará por encima de los 10 billones de pesos. Además, la intervención de aire terminó siendo, como decimos los montañeros, doctor Fernando, fue peor el remedio que la enfermedad. Petro quiere liquidar aire. Recordemos lo que ocurrió en el gobierno de Iván Duque. El aumento de la participación porcentual al sector eléctrico por encima del 25% para que EPM pudiera ingresar con Afinia a la costa Caribe y se constituyera aire después de la liquidación de Electrocaribe. Usted se imagina, doctor Fernando, donde esa apuesta de país no se hubiera dado en ese momento, se había pagado la costa Caribe. Con dificultades, claro que sí, pero EPM ha hecho una gran inversión en Afinia, en la costa Caribe, por encima de los 3 billones de pesos, donde, claro, nosotros hemos tenido unas dificultades, pero no se nos puede olvidar la dificultad peor. Daniel Quintero, sumado al gobierno Petro. Es que Daniel Quintero asumió la alcaldía de Medellín desde el 2020, es decir, llevamos casi 6 años padeciendo el cáncer de la corrupción sumada de la administración Quintero versus la corrupción de la administración Petro en aire, en una empresa tan importante para esos 3 departamentos, doctor Fernando. Entonces ahí hay un problema estructural donde deben más de 2.5 billones de pesos solamente a EPM. La deuda a EPM y a sus filiales está por encima de 4.5 billones de pesos. Entonces, el gobierno del presidente Abelardo, además de la deuda del sector eléctrico, recibe por encima de 27 billones de pesos la deuda del sector salud. ¿Y cuántos recursos vamos a necesitar para recuperar la seguridad y el orden público a nivel país? Sumado todos los problemas estructurales en el sector vivienda, en el sector educación. Pero mire, aquí lo que hay que hacer es apostarle a la patria milagro, como lo ha establecido el doctor Abelardo. Y hace unos días yo hablaba con un consultor muy importante de Medellín, de sectorial, y él me decía, vea Juan, hay 2 líneas importantes para reactivar el país: el sector minero energético y las alianzas público-privadas y ampliación de los tiempos en las concesiones, que lo único que necesitan es seguridad física y seguridad jurídica. Doctor Fernando, usted recuerda muy bien los contratos de estabilidad en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. A eso es lo que nosotros tenemos que regresar. Si le damos tranquilidad al sector privado, a la inversión nacional y a la inversión extranjera, a Colombia no la va a parar absolutamente nada. Y lo que tenemos que hacer con ese tipo de acciones es callar la boquita a los izquierdosos,
al líder del comunismo, al señor Cepeda, que ya está amenazando la democracia del doctor Abelardo, para que nuestro país crezca. Y con eso, ¿sabe qué hacemos? El efecto contrario a lo que ocurrió en las elecciones, que usted lo decía muy bien. El pacto del fusil, el pacto de el voto de los subsidios, el voto de la narrativa, que fue supremamente perverso. Yo le he dicho, doctor Fernando, un día más de campaña y esta gente a punta del pacto del fusil y de la corrupción nos había ganado la presidencia. ¿Qué tal eso? Bueno, además yo tengo una propuesta para hacerle al doctor Juan Espinal. ¿Por qué no escribe esto? Esto tiene que quedar escrito. Las palabras se las lleva el viento. Tenemos las declaraciones suyas, tenemos sus debates en el Congreso. Un librito sobre eso. Tendrá usted tiempo y paciencia para hacerlo. El país necesita tener este recuerdo vivo cada minuto de lo que ha significado la ruina del sector energético y del esfuerzo que hay que hacer para recuperar. Eso, quedo con esa tarea, doctor Fernando. Usted ya me ha puesto Bueno, en las últimas entrevistas 2 tareas. No rendirme, no desfallecer, de seguir, obviamente, insistiendo en la importancia de este sector y defendiéndolo. Y segundo, un librito. Yo ya tengo un cúmulo de columnas de opinión que publico cada 8, cada 15 días. pero hay que ordenarlo en un librito. Pero me voy a poner en la tarea de un librito, doctor Fernando, claro que sí. Además, doctor Fernando, porque mire, yo se lo he trasladado también a la campaña del doctor Abelardo, ya como presidente electo, y simplemente hay 4 líneas muy importantes y claves, permítame que me tome la palabra, pero es expandir y modernizar y sanear el sistema energético nacional. Si bien nosotros tenemos el marco legal, que es la ley 142 y 143, sin duda necesita algunas acciones de modificación. Hay que tomar una decisión estructural sobre la tarifa de energía, especialmente en la costa Caribe. Y también tenemos que ser sensatos, doctor Fernando. Claro que existen problemas estructurales en este país y ese es otro reto fundamental del próximo gobierno, nosotros como congresistas, evitar corregir, evitar cometer los errores del pasado, porque de lo contrario en 4 años regresamos al péndulo destructor de la izquierda en nuestro país. Segundo, hay que reactivar el sector petrolero y recuperar a Ecopetrol. A Ecopetrol se lo robaron, lo saquearon. En estos 4 años han caído sus utilidades de manera sumatoria en un 72%, el gobierno corporativo, la credibilidad. Y hay que nombrar, seguramente lo va a hacer el doctor Abelardo, un presidente de Ecopetrol de lujo que tenga la capacidad de recuperar la institución, de relacionarse a nivel internacional, especialmente con las petroleras más importantes de los Estados Unidos, y copiar el modelo del fracking que hoy opera en Argentina, en la cuenca Vaca Muerta, y en Estados Unidos, donde hay más de 1 millón de pozos bajo esta herramienta para poder aumentar las reservas probadas de gas natural y de petróleo, especialmente de gas natural, hasta por 25 terapiés cúbicos. Promover la inversión en minería a gran escala a nivel nacional, respetando nuestros páramos, respetando los ecosistemas estratégicos desde el punto de vista ambiental. En Colombia tenemos el 50% de los páramos a nivel mundial y nosotros no vamos a acabar con el medio ambiente. Eso es pura narrativa y puro cuento de la extrema izquierda, que lo único que le interesa es la pobreza, y garantizar la universalización del servicio de energía eléctrica al 2030. Nosotros tenemos que tener conectividad, lograr el 100% de conectividad o estrategias de conectividad. Por ejemplo, yo lo voy a resaltar, doctor Fernando, las comunidades energéticas del gobierno Petro son una buena iniciativa, pero a punto de comunidades energéticas, Colombia no va a ser productivo a nivel internacional. Y lo tenemos todo para convertirnos en un hub energético. Nosotros tenemos más de 740.000 fuentes hídricas. Necesitamos construir más proyectos como Hidroituango, Espíritu Santo, Aguasado, que podría representar 1.200 megas de energía, apostarle a la senda del hidrógeno verde. Ya aprobamos, doctor Fernando, la ley de la energía nuclear, una ley que presentamos con varios congresistas, entre ellos con la senadora Paola Holguín.
Y la energía nuclear es una energía probada, es la más barata y la más limpia a nivel mundial. Francia, el 75% proviene de esta herramienta de su energía. Canadá lleva más de 50 años con la energía nuclear. Entonces también hay que tumbar esos mitos porque a la ciudadanía le genera un gran temor este tipo de energías probadas a nivel mundial. Pero necesitamos todas las fuentes de generación de energía y lo decía muy bien usted al terminar la entrevista con el general. Hay que recuperar las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel para empezar a exportar carbón al 100% y repotencializar las relaciones comerciales y diplomáticas con los Estados Unidos. Y le tengo un desafío al doctor Juan Espinal, doctor Fernando, que me lo recuerda Cetuco 2490, uno de los usuarios que está en YouTube en estos momentos. Escazú, doctor Juan Espinal. Escazú es caso un hay que lío demandarlo. monumental, claro, porque Escazú no permite que haya exploración y explotación de hidrocarburos y peor todavía, habilita para que terceros países puedan intervenir en asuntos de soberanía nacional. Que hay que enviarle un mensajito en esas columnas suyas, seguramente el presidente Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, para que le pongan el ojo a Escazú, porque con Escazú es imposible que este país se pueda desarrollar. Ahí el doctor Abelardo, me imagino que el paquete de decretos a derogar el 7 de agosto va a ser una maravilla. Petro firmó más de 1.450 decretos durante su gobierno. Una desfachatez realmente. Lo segundo, Escazú. Una herramienta de la extrema izquierda, del activismo de extrema izquierda desde el punto de vista ambiental, que lo único que busca es parar el desarrollo en los países. Además, doctor Fernando, porque lo decía muy bien el doctor Demar, pueden acudir entre terceros intervenientes, imponer una medida cautelar y frenar un proyecto como Hidroituango, simplemente por un capricho. ¿Usted imagina esa señora del pacto histórico, esa senadora de Antioquia, que era la que decía que había que desmontar Hidroituango, que eso es pura ignorancia técnica con esta herramienta? Porque eso sí, la herramienta no la pusieron en funcionamiento en este gobierno. Además, pues no hicieron nada, ¿cierto? Pero sí la van a poner en funcionamiento en el próximo gobierno del doctor Abelardo. Y creo que lo tenemos que demandar. Una de las que más debatió el tema, en la Corte incluso, en la Corte Constitucional y en el Congreso de la República, fue la senadora Paola Holguín, que desde la Comisión Segunda y en la plenaria se opuso a la ratificación de Escazú. Y sabe que, doctor Fernando, muchos, como ha ocurrido en varias oportunidades en el Congreso de la República, no analizaron las consecuencias y la profundidad desde el punto de vista técnico y jurídico de lo que se estaba aprobando. Les insistimos hasta el cansancio, pero bueno, usted sabe que hay mucha pereza realmente en el Congreso de la República para hacer buenos análisis de lo que conviene o no conviene para el país. Pero esa tarea, doctor Demar, hay que insistirla ante el gobierno entrante del doctor Abelardo. Escazú se tiene que demandar y ese tratado internacional tiene que salir del bloque de constitucionalidad y de nuestro ordenamiento jurídico. Doctor Juan, usted pasa ahora al Senado de la República. ¿Cómo analiza las fuerzas que quedan en el nuevo Congreso de la República, que se renovó en un 60-65% para este cuatrienio? Sabe que yo estoy supremamente contento, porque el doctor Fernando lo sabe perfectamente y más que nadie. El doctor Abelardo llega despojado de los intereses políticos del Congreso de la República. Creo que llega liberado, doctor Fernando, el presidente Abelardo. Y los partidos vamos tomando decisiones de manera natural, de declararnos partido de gobierno. Nuestro Partido Centro Democrático no hizo reunión con el doctor Abelardo, ni un acuerdo para declararnos partido de gobierno. Tomamos la decisión hace 8 días en bancada, los 30 representantes y los 17 senadores, de declararnos como partido de gobierno, porque el país lo necesita, porque necesitamos demostrar grandeza, porque necesitamos recuperar la economía y los problemas estructurales de nuestro país, apostándole a un gobierno que realmente tiene una sola intención, y es que a todos los colombianos le vaya bien. Y algo bien importante, la lucha contra la corrupción. Los cupos indicativos se tienen que acabar, que los revivió lamentablemente el gobierno Santos, que los aplicó de manera muy bien el gobierno Petro para que le pasara su reforma laboral, la reforma pensional, que ojalá
sea declarada de manera inexequible por la Corte Constitucional. Y yo sí lo digo de manera transparente. Que un congresista pueda ir al gobierno a decirle, ojo, que en este municipio hay dificultades, claro que sí. Pero aquí lo que ha faltado es transparencia, tanto del congresista como del Ejecutivo. Pero la relación natural del Ejecutivo con el Congreso de la República, doctor Fernando, tiene que ser la defensa de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra Constitución, la elaboración de las leyes y las modificaciones constitucionales a que haya lugar, y el control político, que es un ejercicio sano que fortalece además la democracia, y que si un gobierno lo sabe utilizar en el buen sentido de la palabra, le sirve para mejorar y para solucionar de pronto los problemas o los inconvenientes que viene teniendo durante la vida cotidiana de un gobierno de 4 años. Entonces yo creo que lo más importante es el presidente Abelardo llega liberado de cualquier compromiso político. Eso va a ser supremamente importante para el relacionamiento con el Congreso de la República. Y ¿saben qué? Que metan a la cárcel a todos los que vayan a pedir cosas que no son debidas, a los que van a pedir contratos, a los que van a tratar de extorsionar al Ejecutivo, porque eso sí se ve en el Congreso de la República, lamentablemente. Entonces yo creo que aquí hay una gran oportunidad. El doctor Abelardo va a lograr hacer mayorías, sin duda. Hay que esperar pues que la decisión de los otros partidos. Pero hay otro tema para terminar, doctor Demar, que es mucho más importante, y es que el gobierno tiene que trasladarse al apoyo de la ciudadanía. Recuerden que el presidente Uribe, en su primer mandato, especialmente cuando tenía un proyecto de ley o una reforma o un buen programa o un buen proyecto, siempre lo trasladaba en sus consejos comunales cada 8 días a la ciudadanía, lo socializaba. Y creo que ahí es donde también tiene que existir una presión mediática de la ciudadanía y una veeduría de la ciudadanía a la labor congresional. ¿Para qué? Para evitar las extorsiones que históricamente y lamentablemente se han vivido del Congreso de la República al Ejecutivo, y que se vayan para la cárcel todos los corruptos. Todos los corruptos tienen que ir para la cárcel, porque creo que ese también es uno de los problemas, doctor Fernando, más importantes que por el que tiene que luchar el doctor Abelardo, y es luchar contra la corrupción en este país, que es lamentable. Y en este gobierno sí que se vio la corrupción. No se puede justificar la corrupción en ningún gobierno, claro que no. Pero en este gobierno la corrupción fue realmente lamentable y una vergüenza absoluta. Y ahora todos los corruptos se vayan para la cárcel. Por eso me encanta cómo está recibiendo el gobierno del doctor Abelardo, la manera y la línea que está trazando el empalme el doctor José Manuel, y el acompañamiento de firmas forenses, porque como dicen en mi pueblo, hay que levantar la enjalma para ver las peladuras. Y en este gobierno se levanta la enjalma, doctor Fernando, y las ollas de corrupción se van a destapar inmediatamente, y obviamente también los responsables, por acción o por omisión, porque los funcionarios públicos tenemos que responder ante la ley por acción o por omisión. Doctor Fernando. Bueno, que no nos oiga el doctor Espinal. Tápese los oídos. Pero el presidente Abelardo del Espriella estará pensando en el ministro de Minas y en el presidente de Ecopetrol, y estará pensando en alguien como Juan Espinal. ¿Se tapó los oídos? Yo confío en que el doctor Abelardo, el doctor José Manuel, van a nombrar un gran gabinete. El nombre del doctor Miguel para el Ministerio de Hacienda es un nombre muy acertado. El joven Lara, con mucha experiencia y trayectoria en el Congreso de la República, con capacidad de relacionamiento y de diálogo con los diferentes partidos, y esperemos que nombre unos grandes ministros. Y mire, doctor Fernando, también hay que trasladarle una inquietud al gobierno entrante. No basta con nombrar buenos ministros, hay que nombrar buenos directores de las agencias, porque en esos directores de las agencias es donde se enredan los trámites, las licencias, donde frenan. Entonces usted nombra un muy buen ministro que es pro exploración y explotación de hidrocarburos, pero nombra a un tibio en la Agencia Nacional de Hidrocarburos
o a un tibio en la Agencia Nacional de Minería o en la ANLA, pues hasta ahí le llega la buena intención al presidente, porque ellos son los que firman, no firma el ministro de Minas y Energía. Y acá no se puede jugar con la acción que hay que hacer a partir del 7 de agosto, y es reactivar el sector minero energético que este gobierno llevó al fracaso absoluto, bueno, al decrecimiento económico. Realmente esa era la intención, doctor Fernando, como yo vi esta semana. Es que los equivocados frente a la paz total éramos nosotros. La paz total no fracasó, doctor Fernando. La paz total triunfó porque estaba diseñada para beneficiar a los bandidos, para entregarle beneficios y concesiones, juguemos al nuevo jueguito del gobierno, y es congelados entre el gobierno y el clan del Golfo. Entonces, la paz total a Petro le funcionó, doctor Fernando, porque estaba diseñada para eso, para entregarle beneficios y concesiones a los bandidos de este país. Tuvo éxito total. Muy bien. El éxito total. Entonces, doctor Juan Espinal, pues muchas gracias por atendernos en esta muy buena entrevista, y hay varias tareas, ¿no? Adelantar el libro, llevar el mensaje de Escazú, para que el Tigre Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo tomen decisiones. Bueno, yo le voy a poner una tarea al doctor Fernando. Cuando haga el libro, el prólogo, le voy a pedir el favor que él me ayude a escribirlo. Conté. En poco me ocupa. Listo, ya está hecho. Ya quedó listo el prólogo. El doctor Fernando se comprometió. Eso es cuestión de media hora, está listo. ¿Qué tal? Doctor Juan Espinal, muchas gracias. No, muchas gracias, doctor Fernando. Siempre es un gusto verlo, dialogar con usted. Muchas gracias al doctor Demar, que es un gran académico y un gran periodista. Muchas gracias a la hora de la verdad siempre por abrirnos los micrófonos para dialogar sobre los retos y presentar un poco sobre nuestras tareas en el Congreso de la República. Y bueno, yo estoy muy tranquilo y muy contento porque a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantos mamertos malintencionados y comunistas que no quieren dejar gobernar al doctor Abelardo, lo vamos a lograr. Y hay que acompañarlo con toda la firmeza, con toda la convicción, porque tenemos una nueva oportunidad, doctor Fernando, en nuestro país. Yo le digo una cosa, si Cepeda hubiese ganado la presidencia de la República en nuestro país, lo único que nos había destinado a nosotros era la tumba o la cárcel, y a eso estábamos dispuestos, doctor Fernando. Pero ahora tenemos una nueva esperanza. Hay que acompañar al doctor Abelardo para que lo haga muy bien, que estoy seguro que lo va a hacer muy bien, que va a tener un gran gabinete, que va a tener un gran equipo, y lo más importante, doctor Fernando, hay que trasladarle a él otra recomendación muy respetuosa. Ojo con la burbuja, porque los gobernantes locales y nacionales se encierran en una burbuja que le tapa realmente los ojos de la realidad del país. Entonces, que el doctor Abelardo, que es un hombre muy audaz, que lo hemos visto muy activo, que ha empezado a recorrer el país y a dialogar con los gobernadores y los alcaldes, que no se vaya a dejar encerrar, que creo que no le va a ocurrir, que no se vaya a dejar meter en esa burbuja que lo único que hace es acabar con un muy buen gobierno. Hay que trasladarlo, doctor Fernando, esa inquietud al doctor Abelardo y al doctor José Manuel. Ojo con la burbuja. Doctor José Manuel Restrepo, perdóname. Doctor Juan Espinal, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un abrazo muy grande y Dios los bendiga. Doctor Fernando, un abrazo muy grande. Muchas gracias. No olvides el libro. No, señor, claro que no. Ni el libro ni esta fecha, con esa tarea tan retadora. 1 de julio, la tarea del doctor Fernando. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Era el doctor Juan Espinal con nosotros en La Hora de la Verdad, senador electo por el Partido Centro Democrático, uno de los hombres que mejor conoce el sector de hidrocarburos, de minas y energía del país. Exposición tan brillante.